Bueno, pues vamos a continuar entonces, mis hermanos, con la serie que venimos enseñando domingo a domingo, que es la serie Verdadera Adoración. El tema número 5 que hoy le titulé Levantar las manos en adoración. Ahí estaba ahorita el banner, ¿verdad? El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Salmo 63, versículos 3 y 4. En lo que usted le busca, mi hermano, yo le voy a dar a usted una breve introducción. Hoy en día, mis hermanos, existe una controversia de si se debe o no levantar las manos en adoración. Hay una controversia en las iglesias de algo que parece insignificante, pero que las iglesias, mis hermanos, pelean o tienen esa controversia de que si debemos o no de levantar nuestras manos. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Debemos o no de levantar nuestras manos en adoración? Unos dicen que sí, otros lo dudan, otros como que dicen que no, ¿verdad? Esa es la controversia que existe aún en una misma congregación, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo conforme a las Escrituras, porque la palabra del Señor siempre nos enseña cómo es que tenemos que adorar al Señor, amén. Y recordemos que adorar al Señor no es solamente cantar, ya lo hemos visto, ¿verdad?, en los otros temas, sino incluye otras formas de hacerlo. Entonces, muchos, como le decía, se van con el concepto musical, pero desde la perspectiva de la palabra de Dios, mis hermanos, sabemos que la adoración, ¿qué es la adoración, mis hermanos? Es postrarse, ¿sí o no? Eso fue lo que vimos, ¿no? Es rendir homenaje a Dios. Eso es la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que a nadie, mis hermanos, le puede decir o exigir, a nadie se le puede decir o exigir que levante sus manos. Uno invita, hace la invitación del que está aquí enfrente, le dice a la gente que está allá, a los hermanos, dice: hermanos, levantemos nuestras manos. Se les invita, no se les exige, ¿verdad que no? Pero a la luz de las Escrituras, mis hermanos, ¿qué podemos aprender al respecto? ¿Sí? Puedes ver que en muchas iglesias muchas personas levantan las manos libremente y con frecuencia cuando adoran, ¿sí o no? Y algunas personas, mis hermanos, se les puede ver hasta de rodillas a algunos, ¿sí? Algunos se sientan durante el transcurso de un servicio, a otros les da sueño, otros se duermen, hermanos. Hay de todo, ¿sí? Pero ya sea por preferencia o debido a alguna limitación física también, ¿no? Algunos simplemente están de pie, y si algunos incluso y también danzan, ¿verdad? Hay algunos que danzan. Pero en aras del tiempo y el espacio, mis hermanos, pues no vamos a hablar de las otras posturas, y vamos a limitarnos solamente, mis hermanos, en estos comentarios a la elevación de las manos y cuál es su significado. Amén. Yo le quiero hacer a usted una pregunta hoy en esta tarde. ¿Hay algún fundamento bíblico para la práctica cada vez más frecuente de alzar y mover las manos durante la alabanza congregacional? Unos dijeron que sí y otros lo dudaron. Esta pregunta, mis hermanos, podría parecer trivial, pero revela, mis hermanos, que estamos muy interesados en una adoración que esté basada en la Biblia y que no transgreda sus instrucciones. Amén. Todo es en base a la Biblia, mis hermanos. Entonces implica al mismo tiempo, mis hermanos, que esta actividad está creando algunas tensiones, ¿sí? La actividad de levantar las manos. Me ocuparé aquí, mis hermanos, de analizar la utilización de las manos durante actos de adoración, nada más. Y quedará claro, mis hermanos, que en la Biblia el uso ritual de las manos se lleva a cabo principalmente, y dije principalmente, durante la oración, ¿sí? Los gestos corporales, mis hermanos, juegan una importante función en la expresión de ideas y de emociones también. Los estudios sobre la función de las acciones de adoración no verbales, mis hermanos, nos ayudan a entender un poco o un mejor, ¿verdad? Un poco mejor su significado. En la Biblia, mis hermanos, solo tenemos el lenguaje de las posturas, de los gestos, movimientos, expresiones faciales, ¿verdad? El arte del cercano oriente, mis hermanos, allá en el Medio Oriente,
En la antigüedad ilustra muchos de esos gestos que a su vez mencionan en la Biblia como una práctica, mis hermanos, común en la adoración y en la oración. Así que ya tiene el Salmo 63:3. Dice el Salmo 63:3: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios, ¿qué? Te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre, ¿qué? Alzaré mis manos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Nos hemos gozado, nos hemos sentido confrontados, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que ha redarguido nuestros corazones y nos has mostrado lo que tenemos que cambiar, Señor. Yo te ruego, Padre, que quites la dureza del corazón de los que van a escuchar tu palabra, para que tu palabra caiga en buena tierra y que dé fruto en su tiempo al 100 por 1, Señor, sabiendo y reconociendo que tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, que nos redarguye y nos exhorta para una vida mejor en Cristo Jesús. Te alabamos a ti y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, yo quiero iniciar esta enseñanza con una pregunta. ¿Por qué levantamos las manos al adorar? ¿Por qué? Bueno, algunos la levantan, otros no. Pero ¿por qué levantamos las manos al adorar, mis hermanos? A la hora de adorar a nuestro Dios, es habitual, mis hermanos, que en nuestras congregaciones veamos a gente con manos levantadas. Algunos de ustedes, mientras estábamos en la adoración, mientras estábamos alabando y adorando al Señor, algunos estaban con sus manos levantadas, ¿verdad? Es una práctica, mis hermanos, tan habitual como inconsciente muchas de las veces. Lo hacemos porque vemos a otros. Y esto podría ser como una especie de contagio, ¿no? Veo que otros lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. Y a veces no sabemos el significado real de por qué levantamos nuestras manos. ¿Usted sabía o sabe por qué levantamos nuestras manos en la adoración o no sabe? Diga, sea sincero, estamos aquí para aprender. ¿Sabe lo que significa levantar las manos en adoración? ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, a la hora de adorar a nuestro Dios, mis hermanos, como le decía, es habitual en nuestras congregaciones hacer esta acción, ¿verdad? Y vemos a gente que levantan sus manos. Es una práctica tan habitual como inconsciente. Y con esto, mis hermanos, no quiero decir que usted llegue y dice, bueno, pues ahora voy a levantar mis manos, ¿verdad? Y a veces yo les digo a los que están aquí, les digo, hay que levantar nuestras manos, hermanos. Porque si estamos cantando, te adoro con mis manos levantadas hacia ti, Señor, y todos así con las manos abajo, ¿verdad? Ahora, si nosotros que estamos aquí enfrente cantamos eso y no levantamos nuestras manos, yo le hago a usted una pregunta. ¿Nos cree lo que estamos cantando? Te adoro con mis manos levantadas. Y las manos aquí abajo, y a veces son unas hasta atrás. Igual ustedes, hermano. Usted cuando le canta al Señor le dice, te adoro con mis manos levantadas. El Señor no le va a creer. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Y con esto entonces le digo que no es que digamos, bueno, todos levantan sus manos, yo también las voy a levantar. No, ¿verdad? Eso nos sale natural, mis hermanos, de una forma natural. Eso sale, mis hermanos. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Está bien hacerlo? ¿Tenemos la obligación de adorar de esta manera? ¿De dónde salió esta idea? No sé si usted se ha preguntado hecho todas estas preguntas. Y la realidad, mis hermanos, es que hoy en día la mayoría levanta sus manos por algo que podríamos llamar, como le decía, contagio. Se contagian de esa acción. Y llegamos a una congregación y vemos que todos lo hacen y eso termina llevándonos a hacerlo también a nosotros. ¿Sí o no? Y la costumbre o práctica, mis hermanos, de levantar las manos cuando adoramos a Dios se ha realizado desde tiempos antiguos, siempre. Actualmente, mis hermanos, en nuestros días, de manera espontánea, ¿sí? Y digo espontánea, levantamos nuestras manos para adorar
al único Dios verdadero. Amén. Y en concreto, mis hermanos, son dos los pasajes bíblicos a partir de los cuales surge. Dos pasajes bíblicos en donde surge esta práctica, mis hermanos, esta costumbre de levantar las manos mientras adoramos, ¿sí? Y ellos son la base tomada por quienes comenzaron a realizar esta práctica, mis hermanos. Aunque la realidad es que este significado inicial se fue haciendo más difuso con el tiempo, ¿sí? Aún así encontramos, mis hermanos, en estos textos un fundamento bíblico válido para adorar al Señor de este modo, con nuestras manos levantadas. El primero de los pasajes, mis hermanos, que encontramos es el pasaje donde está el pueblo de Israel en el camino, cuando sale de Egipto, ¿verdad? Y va en camino a la tierra prometida. Y en su peregrinaje, mis hermanos, pues ellos tuvieron que hacerle frente a varios pueblos, ¿no? Entre ellos el pueblo de Amalek. Y ahí se dio una situación por demás curiosa, mis hermanos. Mire, vaya a Éxodo, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 17, verso 11. Éxodo 17, 11. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba? Prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, le hicieron un banquito de piedras, ¿verdad? Y se sentó sobre ella para poder descansar. Y Aarón y Hur sostenían, ¿qué? Sus manos, el uno a un lado y el otro al otro, ¿verdad? Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mientras Josué, mis hermanos, comandaba el ejército de Israel en el combate, Moisés permanecía en una colina levantando sus manos. Ahorita pues no está la imagen, pero los que alcanzaron a ver la imagen, pues podemos de alguna manera ver la interpretación de esto, ¿verdad? En tanto esas manos de Moisés permanecían arriba, mis hermanos, la balanza se inclinaba en la batalla a favor del pueblo de Israel, mientras las manos estaban arriba. Si Moisés bajaba las manos, el enemigo de Israel era el que prevalecía. Por eso es bien importante esta acción, mis hermanos. El problema fue que poco a poco, mis hermanos, las fuerzas de Moisés comenzaron a flaquear. Es entonces cuando notamos que si bajaba él las manos, entonces los amalecitas comenzaban a cobrar la delantera, ¿sí? Solo con la ayuda de Aarón y de Hur, que a la postre es Caleb también, es el mismo, el líder de los israelitas pudo sostener sus brazos en alto hasta la victoria. Amén. Ahora bien, ¿a qué va todo esto? Que Moisés tuviera que sostener los brazos hacia arriba para que Israel triunfe. Mostraba, mis hermanos, que la lucha verdadera no estaba en el campo de batalla. ¿Sí? La lucha verdadera no estaba en el campo de batalla, sino en los lugares celestiales. Es ahí donde está la lucha verdadera, mis hermanos. Es ahí donde nosotros peleamos las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y era Dios, mis hermanos, quien les daría la victoria. Y este pueblo no dependía de su propia fortaleza, mis hermanos, sino del poder de quien velaba por ellos, ¿sí? Y ese era Dios quien velaba por ellos, ¿verdad? Y este gesto de quien guió a toda esta gente a través del desierto, mis hermanos, es una clara señal de dependencia total ¿de quién? De Dios. Una dependencia total de Dios. Y nosotros dependemos totalmente de nuestro Dios, mis hermanos, para todo. Bueno, se supone, ¿no?, que debemos de depender de Él. ¿Sí o no, mis hermanos? Aunque algunos preferimos depender de nosotros mismos, ¿verdad? Y no consultar al Señor para tomar decisiones. Y cuando no lo consultamos y tomamos decisiones,
¿Cuántos me pueden decir cómo les fue cuando tomó una decisión y no consultó al Señor? Mal, ¿verdad? Yo también le puedo dar unas experiencias de eso, de que tomé decisiones equivocadas sin consultar al Señor y así me fue. Y yo creo que más de algunos de los que estamos aquí podemos haber experimentado o pudimos haber experimentado eso, ¿sí o no? Entonces de aquí, mis hermanos, de esta frase o de esta porción de la Biblia que vimos, podemos aprender un par de principios, ¿sí? Uno de esos principios es la responsabilidad que tiene un líder, mis hermanos, de llevar al pueblo de Dios a la derrota espiritual o a la victoria espiritual. Mire, yo me pregunto, ¿por qué hay tantas iglesias, o sea, con tantos problemas? ¿Usted por qué cree, mi hermano? Una iglesia donde hay problemas, y no me refiero a problemas espirituales, problemas de pruebas de que el Señor nos tiene en prueba, no, pruebas tremendos, de adulterios, de fornicación, problemas fuertes de pecado en iglesias, mis hermanos. ¿Usted por qué cree? Porque el pastor anda en pecado, porque todo fluye a través de la cabeza, ¿sí o no? Y si el pastor está en pecado, la iglesia lo va a llevar, lo va a pagar caro. Entonces Moisés, en esta porción nosotros podemos ver la responsabilidad que tiene un líder, mis hermanos, de llevar al pueblo de Dios a la victoria o la derrota espiritual. Así que líbreme el Señor, ¿no? Porque imagínense, a mí me va a pedir cuentas de todos ustedes, hermanos, de sus vidas, ¿sí? Si les enseñó no la palabra. Pero mire, yo le voy a decir, Señor, yo les enseñé tu palabra. Entonces ya, aquel que la obedeció, pues bienvenido. Y el que no lo obedeció, a ver, ven hijo para acá. Bueno, no sé si le voy a decir hijo, ¿verdad? Entonces ese es el primer principio, ¿no? Que aprendemos. El líder, mis hermanos, es el máximo responsable delante de Dios de buscarle a Dios y de pedirle sabiduría para guiar al pueblo de Dios conforme a sus leyes, conforme a sus estatutos, ¿sí o no? Y es responsable, mis hermanos, de interceder y de ponerse en la brecha por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Aprovecha, hermano, ahorita. Otro principio, hermanos, que aprendemos es que Moisés no estaba solo. Eso lo vemos ahí, ¿verdad? Él tenía gente dócil, gente obediente y sensible que entendía la visión del líder y ayudaban en el ministerio para hacer más ligera la carga, ¿sí? Hacían más ligera la carga, ya que le ayudaron en la tarea de mantener las manos levantadas a Moisés. Y gracias a eso, a esa gente que era sensible y dócil en la obra del Señor, que amaban no solamente a Dios, sino a la obra del Señor, le ayudaron a sostener las manos para que Dios les diera la victoria. ¿Sí? Y en el libro de Levítico, mis hermanos, en el capítulo 8, váyalo buscándolo, vamos a ver la segunda narración de cómo se nombró a Aarón y sus sacerdotes ahí. En Levítico 8, en el capítulo 8, pero vaya al capítulo 9, ahí en el versículo 22. Ahí vamos a ver, mis hermanos, la segunda porción de la Biblia donde surge esta acción de levantar las manos, en el versículo 22. Y vemos ahí a Aarón que levantó sus manos para bendecir al pueblo y la gloria de Jehová se manifestó en todo su pueblo. Y este acto, mis hermanos, de levantar las manos se convirtió en una práctica común para el pueblo de Dios durante la oración y la adoración. Levítico 9:22, ¿lo tiene? Dice, después alzó Aarón, ¿qué? Sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo,
qué hizo el pueblo? Alabaron y se postraron, es decir, adoraron. Porque ya vimos en los otros temas anteriores que esta acción de postrarse es una acción de adorar. O sea, alabaron y adoraron al Señor. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? ¿Y todo por qué? Porque Aarón salió y bendijo al pueblo con sus manos extendidas. Ahora vamos a ver, mis hermanos, el precedente bíblico, lo que continuó, ¿verdad? Después de esos dos versículos, después de estas dos porciones bíblicas, vamos a ver el precedente bíblico sobre alzar las manos, consultando solo algunos versículos, ¿verdad? Porque hay muchos, no los vamos a poder consultar todos, quizá por falta de tiempo, pero vamos a ver algunos versículos, ¿sí? Alzar las manos. Las expresiones, mis hermanos, de alzar las manos viene de una palabra hebrea yadim, ¿sí? O alzar las palmas de una palabra hebrea kapayim. Y esa expresión son prácticamente sinónimas y son utilizadas en contextos diferentes y en algunos casos expresan diferentes significados, ¿sí? Alzar las manos, mis hermanos, es un gesto que expresa adoración en el contexto del culto, ¿sí? Y se exhortaba a los que ministraban en el templo diciéndoles lo siguiente. Mire, vaya al Salmo 134, versículo 1, y vamos a ver ahí que este era un cántico gradual de David. Salmo 134, versículo 1. ¿Sí? Cántico gradual. Salmo 134, 1, ¿lo tiene? Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. ¿Quiénes son los siervos de Jehová? Ustedes, hágale así, yo soy el siervo del Señor. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches, por las tardes y algunas en las mañanas, ¿no? Dice, versículo 2, ¿qué dice? Alzad vuestras manos al santuario, ¿y qué van a hacer? Y bendecid a Jehová. ¿Por qué alzamos nuestras manos, mis hermanos? Para bendecir al Señor. Es por eso que nosotros levantamos nuestras manos para bendecir al Señor. No levanta usted su mano porque los otros lo hacen. No levanta usted sus manos porque el que está aquí le dice levántelas. Usted levanta las manos de una manera espontánea porque usted quiere bendecir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y continúa diciendo el versículo 3, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, como le decía, este gesto, mis hermanos, indicaba que el objeto de las alabanzas era el Señor. Amén. Y que todas las personas practicaban esta acción de levantar las manos para alabar al Señor. También esta acción, mis hermanos, se utiliza de alzar las manos para presentar una oración de súplica al Señor. Vaya al Salmo 28, por favor, 28:1. Salmo 28:1. ¿Lo tiene? Dice Salmo 28:1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Versículo 2 dice, oye la voz de mis ruegos, ¿cuando qué? Cuando clamo a ti y cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Y cuántos hoy estaban clamando al Señor? Y decían, ten piedad de mí, Señor, conforme a tu amor. Y estábamos clamando, ¿no? Y derramando nuestro corazón al Señor. Y algunos estaban levantando sus manos, ¿sí o no? Entonces esto, mis hermanos, de levantar nuestras manos, como dice ese Salmo 28:1, es como si la oración fuera colocada en la palma de nuestras manos, mis hermanos, y elevada al Señor, pidiéndole que la acepte. Eso es por eso que levantamos nuestras manos, ¿sí? Salmo 141, verso 1, mis hermanos. Salmo 141, verso 1.
¿Lo tiene? Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Se fija? O sea, mis oraciones como el incienso y mis manos como ese don, ese regalo, ¿verdad? Como la ofrenda de la tarde. Eso significa el don, un regalo. ¿Sí? En otros casos, mis hermanos, el gesto de levantar las manos expresa la disposición de la persona de recibir del Señor lo que le fue solicitado. ¿Sí? Mire, vaya al Salmo 63:3, mis hermanos. Salmo 63, verso 3. Que es nuestro texto base. Salmo 63:3. ¿Lo tiene? Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Y vemos otro gesto de levantar las manos donde esperamos o lo hacemos como una referencia o de esperar algo, recibir algo del Señor. Lamentaciones, por favor, capítulo 2, verso 19. Lamentaciones 2, 19. Está después de Jeremías. ¿Lo tiene? Dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Y luego dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y después, ¿qué dice? Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. ¿Sí? O sea, estás intercediendo, ¿verdad? Estás poniéndote en la brecha. Luego dice, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Fíjese, debemos de derramar nuestro corazón. Dice ahí, levántate, da voces en la noche. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor y alza tus manos a Él implorando. ¿Sí? Pero el alzar las manos, mis hermanos, también parece expresar algo más profundo aún, ¿sí? Algo relacionado con el corazón humano, mis hermanos. Mire, vaya por favor, ahí mismo en Lamentaciones, pero en el capítulo 3, verso 40. $3:40. Escudriñemos nuestros caminos, dice, y busquemos y volvámonos a Jehová. Y luego dice ahí en el 41, levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. ¿Se fija que hay muchos versículos donde dice que debemos de levantar las manos? La acción de levantar las manos, mis hermanos, se corresponde con la elevación del ser interior del adorador, mis hermanos, hacia una comunión con Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra palabra. Eso fue levantar las manos. Ahora vamos a ver extender las manos. ¿Sí? En este caso, mis hermanos, el verbo extender es de una palabra hebrea que es parash. ¿Sí? Una palabra hebrea que expresa la imagen de las manos que eran extendidas hacia la persona y no necesariamente hacia arriba. Por eso cuando oramos unos por otros por las necesidades, extendemos nuestras manos para orar por el que tiene una necesidad. Amén. En ocasiones, mis hermanos, se dice que el adorador extendía sus manos hacia el templo y también extendía sus manos hacia el cielo. Vaya por favor a Primera de Reyes, en el capítulo 8, verso 38, en lo que alguien me trae un agua. Primera de Reyes 8, 38, por favor. Gracias. Primera de Reyes 8, 38. ¿Lo tiene? Dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, fíjese, ponga atención. Gracias, hermano. Gracias.
toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Se fija? Está hablando de extender las manos. El adorador, mis hermanos, también extendía sus manos hacia el Señor. Mire, vaya a Éxodo una vez más, capítulo 9, verso 29. Ahora sí va a leer la Biblia, lo que no leyó en toda la semana, mi hermano, aquí lo va a leer. Éxodo 9, 29. ¿Lo tiene, hermano? Éxodo, segundo libro de la Biblia, ¿verdad? Éxodo 9, 29 dice: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, ¿qué dijo Moisés? Extenderé mis manos, ¿a quién? A Jehová. Y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Es decir, que Moisés se presentó ante el faraón y estaban algunas plagas, ¿no? Y fue delante del faraón para decirle que dejara salir al pueblo. Y le dio la promesa esta que le dice aquí. Le dijo Moisés al faraón: tan pronto salga yo de la ciudad, voy a extender mis manos a Jehová y los truenos van a cesar. Ahora, ¿por qué? Porque Moisés tenía el mando sobre el Señor. Él le decía 1, 2, 3 y ahora. Ahora tú, Señor, tú cumple tus promesas. ¿Le decía eso Moisés al Señor? No, ¿verdad? No, simplemente porque él tenía fe y creía y obedecía y era guiado por Dios. Y vaya ahí el versículo 33 para que vea que el Señor sí le responde a Moisés. 9:33 dice: y salido Moisés de la presencia del faraón, fue de la ciudad. ¿Y qué hizo? O sea, fíjese, Moisés cumplió lo que había prometido y extendió sus manos a Jehová. ¿Y qué pasó? Y cesaron, ¿verdad?, los truenos y el granizo. Y no porque él tuviera el poder y él fuera el ungido, ¿no? Simplemente porque él creyó. Y el Señor, pues, cumplió lo que el Señor le había dicho que iba a hacer. Porque Moisés era guiado por el Señor. Esta acción, mis hermanos, de extender las manos, se realizaba particularmente durante las oraciones de súplica, el de extender las manos. Vaya por favor a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 54. Entonces se realizaba esto de extender las manos particularmente durante la oración de súplica. Primera de Reyes 8:54. ¿Lo tiene? Dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, en este versículo 54? Estamos viendo una actitud de ¿qué? De adoración. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque dice que Salomón estaba orando, estaba haciendo una oración de súplica, pero ¿de qué forma estaba Salomón? De rodillas, ¿verdad? Y luego dice que de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus, fíjese, de rodillas y con sus manos extendidas. Y algunos no queremos ni siquiera arrodillarnos porque luego se nos ensucia el pantalón o se nos rompe la media, ¿verdad? Pero usted tiene la libertad, mi hermano. Si usted siente, cuando esté adorando al Señor, si usted siente la necesidad de arrodillarse delante de Él, hágalo. Usted no se preocupe y no piense que, ay, ¿qué van a pensar los demás de mí? Ay, me voy a ver mal, me voy a ver ridículo.
pues es mejor vernos ridículos delante del Señor, ¿sí o no? Porque ¿qué es lo que pasó con David? Su esposa, Mical, lo ridiculizó. Le dijo, te ves ridículo, tú siendo el rey y ahí estás danzando delante del pueblo. Qué ridículo eres. ¿Y qué le dijo David a Mical? Aún me haré más vil, más ridículo, porque delante de Dios es de quien yo danzo y no delante de los hombres. Así que, hermano, si usted tiene la necesidad de hincarse, de levantar sus manos, hágalo con debido orden. No se vaya a destrampar y luego vaya a correr por aquí por todos lados. No, va a venir un ujier y lo va a sentar, le va a decir, hey, la paz del Señor. Pero sí, mi hermano, o sea, delante de Dios tenemos que ser ridículos, tenemos que ser más viles delante de Él. ¿Sí o no, mis hermanos? Como los niños, a los niños no les da vergüenza, mis hermanos. Si ellos estuvieran aquí, estuvieran danzando, de verdad. El viernes yo vi a un niño que estaba allá de aquel lado danzando y no le daba vergüenza. No sé si lo vieron, ¿sí? Y así es como debemos de ser, mis hermanos, como los niños. ¿Sí o no? Versículo 55 dice, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación, después de estar adorando al Señor de rodillas, con sus manos levantadas. Entonces él se levantó, ¿verdad? Se puso en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, en voz alta, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Es decir, que el Señor cumple, mis hermanos, lo que promete, ¿sí o no? Amén. Por eso es que nosotros levantamos nuestras manos. Ahora usted va a decir, todo está en el Antiguo Testamento. Ok, vamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le escribió al joven pastor Timoteo para decirle lo siguiente en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 8. No nomás el Antiguo Testamento está lleno de esta enseñanza, también el Nuevo Testamento, mis hermanos. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice ahí? Quiero pues que los hombres, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Hombres y mujeres, oren en todo lugar, ¿cómo? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, quiero que todos los hombres y mujeres, ¿verdad?, oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, si no levantamos nuestras manos en santidad, como lo recomienda o como lo solicita o lo pide Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Veamos lo que pasa ahí en Isaías 1. Vaya por favor, Isaías 1:13. Porque podemos hacerlo por inercia, como le decía, por costumbre. Es que todos lo hacen, yo también voy a levantar mis manos. Es más, voy a levantar las manos porque ya dijo el pastor en la predicación. Y para que no diga nada y para que no ande diciendo, pues ahora la siguiente semana voy a levantar mis manos. No, mi hermano, porque si no lo hace, si usted levanta sus manos sin santidad, vea lo que pasa en Isaías 1:13. ¿Ya lo tiene? Dice Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda. Es el Señor hablando, hermanos. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, en las reuniones de mujeres, de varones, de jóvenes, de matrimonios, reuniones de oración, reuniones en los viernes y los domingos. Ya estuvo, dice el Señor, ¿verdad? No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y luego, ¿qué dice en el versículo 15? Vaya al versículo 15, ¿qué dice? Wow, cuando extiendas tus manos, yo voy a esconder mi rostro. Digo, voy a esconder, dice, esconderé de vosotros mis ojos, es decir, no los voy a ver. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor esto? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Y el versículo 16 dice, lávense y límpiense, quiten la iniquidad. ¿Quién tiene que quitar la iniquidad, mis hermanos? Nosotros.
¿Y por qué a veces oramos, Señor, quítame este orgullo? No, mi hermano, quítalo tú. Te va a decir el Señor, no, pues quítalo tú. ¿Cómo quítame ese orgullo? Tú no quieres hacerlo a un lado, tú sigues con tu orgullo. Señor, que ya no sea tan murmurador. No, pues quítalo. Deja de hacerlo. ¿Sí o no? Señor, que ya no vea a las muchachas. Pues déjalas de ver. ¿Sí o no? Eso es de nosotros, mis hermanos. Nosotros somos los que tenemos que quitar. Aquí dice el Señor, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿O acaso cuando te metes a bañar le hablas a tu esposa y le dices, oye, tállame la espalda, ¿no? Oye, tállame el brazo para que se me quite la mugre? No, usted solo báñese, hermano. ¿Sí o no? Sí. Bueno, los niños los bañamos porque pues ellos todavía no saben bañarse. Pero una vez que ellos aprenden, solitos, ¿no? Y el Señor también nos dice, usted quítese la mugre que trae. ¿Sí o no? Y ahí le va el estropajo. ¿Cuántos dicen ouch? Entonces así que dice, delante de mis, dejad, ¿qué dice? ¿Dejad de qué? De hacer lo malo. ¿Qué tenemos que dejar, mis hermanos? De hacer lo malo. Eso lo tenemos que dejar nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Así que ya deja de hacer esas oraciones de Señor, quítame lo malvado que soy. ¿Sí? Quítame, Señor, el orgullo, la soberbia, ¿verdad? No, no, no. Ya mejor dile, Señor, ayúdame a quitarlo. Ahí es diferente, ¿no? ¿Qué dice el versículo 17? Dice, fíjese, algo bien importante, ¿eh? Dice el Señor, aprendan. El Señor quiere que aprendamos a hacer el bien. ¿Sí? Tenemos que aprender. ¿Y cómo vamos a aprenderlo, mis hermanos? ¿Cómo se aprende? En la práctica, con la práctica. Conforme vamos practicando, vamos aprendiendo. ¿Sí o no? ¿Cómo aprendiste a manejar? ¿Alguien te enseñó y ya te dijo las velocidades, los cambios, el clutch y todo? Y manejar. ¿Y qué dijiste? Ya sé manejar. ¿Sí? No, tuviste que practicar mucho tiempo, ¿no? A fin de que pudieran darte una licencia. Porque hay unos que hicieron el examen hasta 4 veces para que se las pudieran dar. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Sí? Unas 3, 4 veces les pasó para darles la licencia. A mí sí. ¿Y sabe por qué? Por cosas pequeñas. Las pequeñas zorras que decían el sábado. ¿Cuántos estuvieron aquí, no? Pero después aprendí y ya dije, ok, aprendí de eso. Me dijeron, bueno, voy a hacer eso. Porque en México uno está acostumbrado, bueno, los que venimos de México, ¿eh? Está acostumbrado a hacerlo de otra manera, ¿no? No, sí, yo sí me ponía mi cinturón, hermano. ¿O qué? ¿Móchate el Puebla? ¿Okay? ¿Decías de la de mochada? No, hermano. Eso no, hermano. Entonces, estás acostumbrado a otra forma, ¿no? Si decía la palabra alto, la verdad no hacías alto. Pero aquí es diferente, ¿verdad? Aquí si dice alto, tienes que hacer alto, total, del vehículo. Aunque no venga nadie, aunque no haya nada. Y ya no venía nadie, pero tú veías que no había nadie y no hacías alto. Pero ahora sí. Pero luego sucede algo curioso, ¿no, mis hermanos? Que estás aquí y todo bien, vas manejando, todo bien recto, ¿no? Pero te vas a México de vacaciones y se te olvida lo que haces aquí, ¿verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿A cuánto les pisé un callo? Que van a México y se les olvida lo que hacen aquí y manejan como otra vez como están en México. ¿Sí o no? No me ve así, hermano. Entonces, tenemos que aprender. Dice la palabra en el versículo 17, aprended ¿a qué? A hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y después de que hayamos aprendido, mis hermanos, a todas estas cosas que dice aquí, después dice el Señor, ya que hayas aprendido, entonces sí, en el versículo 18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, ¿sí? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se fija? Y todo esto, ¿por qué? Porque queremos levantar nuestras manos. Ya, para que no diga nada el pastor, yo las voy a levantar. Pero no, sin iras ni contiendas. Amén. Algunos llaman así, no, pues ya.
¿qué hago? Van a estar así, una mano arriba y una abajo. Esta acción, mis hermanos, de extender las manos se realizaba cuando existía la profunda necesidad de la presencia de Dios. Vaya por favor al Salmo 143. Salmo 143, verso 5. ¿Lo tiene? Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y luego dice el versículo 6, ¿qué? Mi alma a ti como la tierra sedienta, extendí mis manos. O sea, si tú te acuerdas de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de todo dónde te sacó y a dónde te ha traído, de todas las obras que Él ha hecho en ti, ¿qué dice? Pues yo voy extiendo mis manos. ¿Por qué? En gratitud. ¿Sí? En gratitud extendemos nuestras manos a Él. El Salmo 88:9, no lo busque, dice, te he llamado, Jehová, cada día y he extendido a ti mis manos. La necesidad, mis hermanos, del salmista era tan intensa que clamó al Señor para que lo ayudara. Y en su profunda necesidad, porque ¿cuántos tienen necesidad aquí? Amén. Y en la profunda necesidad, este salmista clamó, ¿verdad? Este adorador, mis hermanos, se dirige al Señor y extiende sus manos hacia Él, hacia Dios, pidiendo ayuda. Y este gesto, mis hermanos, más intenso era una expresión de la dependencia que tiene el ser humano de Dios. Mire, vaya al Salmo 44, versículo 20, por favor. Salmo 44, verso 20. ¿Lo tiene? Dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios o a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y la devoción del corazón, mis hermanos, por el Señor, también esta acción de levantar nuestras manos. En Job 11:13 yo se lo leo. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Job 11, versículo 13 es lo que dice. Ahora, y entonces, usted podría decir, ok, ya vimos algunos versículos que hablan de levantar, de extender nuestras manos y que deben de ser en santidad, sin iras ni contiendas, ¿verdad? Entonces, y entonces, ¿hasta dónde puedo determinar que la Biblia no se necesita para agitar las manos durante la adoración? Porque era común, sin embargo, alzar las manos, como lo vimos, ¿verdad? La Biblia, mis hermanos, no prescribe gestos de manos durante la adoración, pero describe las prácticas aceptadas, ¿sí o no? Estamos viendo cuáles eran las prácticas aceptadas en la Biblia. Ahora, si alguien objetara y dijera que pocos de estos textos hablan de adoración, sino solo de oración, si alguien dijera, no, es que tú dices que en la adoración, pero habla de la adoración, como si se pudiera hacer la distinción rígida entre ambas acciones, ¿verdad? Entre la oración y la oración. ¿Cuántos recuerdan el tema de la semana pasada? Que adoración o oración es adoración. Y lo explicamos por qué, ¿verdad? Entonces, ¿tú recuerdas, hermano, haber adorado a Dios sin orar a Él? A usted dígame, ¿usted ha adorado al Señor sin orar a Él? No, ¿verdad? Va de la mano. La adoración y la oración van de la mano, mis hermanos. Es en sí mismo, mis hermanos, una forma de adoración, la oración, como ya lo vimos la semana pasada y lo explicamos. Entonces tengo otra pregunta, mis hermanos. ¿Cómo suponemos que el lugar apropiado para las manos es tenerlas abajo
y necesitas una garantía bíblica explícita para levantarlas. ¿Sí? ¿No sería igual de razonable, mis hermanos, suponer que el lugar apropiado para las manos es la elevación de las mismas hacia el cielo, exigiendo una garantía bíblica explícita? ¿Sí o no? Que no sea la gravedad, ¿verdad? De que, ay, no, es que la gravedad me cansa y voy a bajar mis manos. O no, es que me canso y por eso no. No, mis hermanos. O sea, ¿cuál sería más bien un pasaje bíblico o versículos bíblicos que nos digan que tenemos que mantenerlas abajo? ¿Sí? Somos más que criaturas, mis hermanos, inmateriales, ¿sí o no? Somos almas encarnadas y debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Amén. Debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Con nuestros cuerpos adoramos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con nuestros cuerpos declaramos su valor. Y Pablo no pudo haber sido más preciso, mis hermanos, cuando él nos exhortó a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Y eso usted lo encuentra en Romanos 12:1. Y por supuesto, mis hermanos, debemos de adorar con entendimiento, ¿sí o no? Debemos de pensar correctamente en Dios y amarlo con el corazón, el alma y la mente. ¿Sí o no? Es lo que dice Mateo. Vaya a Mateo 22:37, por favor. Ya casi estamos terminando, mis hermanos. ¿Se siente como calor, verdad? ¿Prendieron el heater o qué? ¿No? ¿Se siente como calor o es el fuego del Espíritu? Aleluya. Mateo 22, ¿lo tiene? Verso 37. Dice, Jesús le dijo, ¿qué les dijo? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primero y grande mandamiento. Es decir, que tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser, mis hermanos. Demostrarle nuestro amor con todo nuestro ser. Pero no por ello somos menos seres físicos, mis hermanos. Tendremos cuerpos glorificados para siempre, en los que honran, ¿verdad? En los que honrar y adorar a nuestro gran Dios. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el cielo, mis hermanos, eso es lo que vamos a hacer todos los días y todo el día. Y algunos dicen, ay, qué aburrido. Pues entonces el cielo no es para ti. ¿Sí? Si se te hace aburrida la adoración o la alabanza, el cielo no es para ti. De verdad te lo digo. Porque es lo que vamos a hacer todo el día, mis hermanos. Estar adorando al Señor. Estar ahí de rodillas delante de su presencia. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén. Ahora, si se nos ordena danzar, arrodillarnos, cantar y hablar cuando adoramos, ¿qué razón podría haber para no comprometer también nuestras manos? ¿Ah? Las manos, mis hermanos, humanas, dan expresión visible a muchas de nuestras creencias, sentimientos e intenciones, ¿sí o no? Porque nuestras manos, mis hermanos, hablan en voz alta. ¿Cuántos lo saben? Mire, cuando estamos enfadados, ¿qué hacemos? Apretamos los puños, ¿verdad? Y luego le hacemos, ¿no? Las manos expresan, ¿sí o no? O cuando estamos preocupados, andamos tronándonos los dedos, ¿verdad? Estamos preocupados. Las manos expresan, mis hermanos, ¿sí o no? Cuando tenemos miedo, las usamos para cubrirnos la cara, ¿no? O para aferrarnos de alguien y cubrirnos con él, ¿sí o no? Cuando estamos desesperados o frustrados, las lanzamos al aire, ¿verdad? Quizá también en señal de resignación o consternación, ¿sí? O cuando estamos confundidos, las extendemos en señal de desconcierto. Como, ay, ¿aquí qué pasó? ¿No? Sí, gracias. ¿Y aquí qué? ¿No? Como si pidiéramos consejo u orientación. Cuando somos hospitalarios, las utilizamos para recibir calurosamente a quienes están en nuestra presencia, ¿sí o no? Pásale, hermano. Los sugieros, eso es lo que hacen, ¿verdad, hermanos sugieres? Cuando se trata de sospechar, las utilizamos para mantener a raya a alguien, ¿verdad? Le decimos, ay, estoy bien, ¿no? ¿Se fijan que las manos se expresan? Entonces, alzamos nuestras manos, mis hermanos, cuando adoramos, porque como quien se rinde a una autoridad superior, mis hermanos, ¿sí? Nos sometemos a la voluntad y los caminos de Dios y a su guía, a su poder, a su propósito en nuestras vidas, ¿sí?
Es nuestra manera de decir cuando levantamos nuestras manos, mis hermanos, es nuestra manera de decir al Señor: Dios, soy tuyo para que hagas conmigo lo que tú quieras. Yo me rindo a ti. ¿Sí o no? Levantamos las manos cuando adoramos porque, como quienes expresamos nuestra total vulnerabilidad, mis hermanos, le decimos al Señor: no tenemos nada que ocultar delante de ti. Venimos a ti con las manos abiertas, sin ocultar nada. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra voluntad son un libro abierto para ti. No hay nada escondido. Tú lo ves todo, Señor. ¿Sí o no? Alzamos nuestras manos cuando adoramos porque como quien necesita ayuda, confesamos nuestra total dependencia de Dios para todo. Y gritamos: oh Dios, te confío mi vida. Si no me sostienes y levantas, seguramente me hundiré en el abismo, ¿no? Es lo que clamamos, ¿no? Alzamos nuestras manos, mis hermanos, cuando adoramos porque, como quien recibe feliz y expectante un regalo de otro, le estamos diciendo al Señor: Padre, acepto con gratitud todo lo que me quieras dar. Sí, aunque sea la disciplina. ¿Sí o no? Nadie quiere la disciplina, ¿verdad? Levantamos nuestras manos cuando adoramos porque, como quien aspira a dirigir la atención lejos de sí mismo hacia el Salvador, decimos: oh Dios, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya la majestad solamente. Amén. Muchas personas, mis hermanos, afirman que durante esos muchos años en los que mantuvieron sus manos rígidas, a los lados, guardadas en los bolsillos de sus pantalones, que nunca levantaron sus manos, sabían que nadie se daría cuenta de sus alabanzas a Dios o de sus oraciones desesperadas. Por eso no levantaban sus manos. Pero yo le digo, hermano, y quiero que quede claro, estas no son solo palabras de condena, sino de confesión. No somos capaces de conocer el corazón de nadie, ¿verdad? Más que nuestro Dios es el único que conoce nuestro corazón. ¿Sí o no? No juzgamos los motivos de nadie más que los nuestros propios. Si usted quiere levantar sus manos, levántelas. Si no las quiere levantar, pues eso es entre usted y Dios. Y no estamos diciendo cómo adorar, sino simplemente compartiendo cómo lo hacen otras personas y por qué. Amén. Y muchos están en este punto de la vida en el que honestamente no podría importarles menos lo que otros estén pensando o sintiendo. Amén. Lo que importa, mis hermanos, es que Dios lo tenga todo, que tenga mi mente, que tenga mi voluntad, que tenga mis pies, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mis afectos y, ¿por qué no?, mis manos también, que Él las tenga, ¿verdad? Y no, mis hermanos, no es necesario practicar el levantamiento de manos para adorar a Dios, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Ya para concluir, mis hermanos, y se vaya a dormir, levantar las manos forma parte del culto de muchas iglesias, el levantar las manos, ¿sí? La adoración involucra tanto a nuestros cuerpos como a nuestros corazones y mentes. Nuestra postura, mis hermanos, delante de Dios cuenta una historia, nuestra postura, y hace una declaración a Dios y a los demás sobre el estado de nuestras almas y los afectos y pasiones de nuestro corazón. ¿Sí? Levantar las manos, mis hermanos, es la posición más vulnerable que un humano puede tener, ¿sí o no? Porque es señal de rendición y entrega. Y cuando levantamos las manos al cantar, agregamos a nuestras palabras, mis hermanos, un gesto poderoso con el que le entregamos a Dios nuestra voluntad, ¿sí o no? Para que sean sus mandatos los que prevalezcan en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, mi hermano. La próxima vez, mi hermano, que usted cante alabanzas y adore a Dios, levante sus manos tan alto como pueda y reciba lo que Él ha dispuesto para su bien, misericordia, perdón y bendición. Amén. Yo quiero invitarle a que cierre por un momento sus ojos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por instruirnos y enseñarnos las formas en las que podemos adorarte y exaltarte a ti, Señor. Quiero adorarte a ti, Señor, con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestros labios, con nuestras manos, Señor. Te damos gracias a ti. Queremos, Señor, seguirte adorando y exaltando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue adorando al Señor. Sigue exaltando. Quiero adorar con todo mi ser a Jesucristo, que me amó y me perdonó. Quiero exaltar y pronunciar su santo nombre con todo mi corazón. Quiero adorar con todo mi ser a Jesucristo, quien me amó y me perdonó. Quiero exaltar y pronunciar tu santo nombre con todo mi corazón. Santificar mi vida quiero, que mi deleite seas tú. Dispuesto estoy a perder todo para ganarte a ti, Señor. No se ha hallado en mi justicia, que es por la ley, sino en la fe. La fe que es en Jesucristo y la justicia que es de Dios. Santificar mi vida quiero, que mi deleite seas tú. Dispuesto estoy a perder todo para ganarte a ti, Señor. No será hallado en mi justicia, es por la ley y no en la fe. Es en la fe. La fe que es en Jesucristo y la justicia que es de Dios. Sí, Señor, queremos adorarte con todo nuestro ser, porque tú nos perdonaste y nos salvaste con tu amor derramado en esta cruz. Vamos a cantarle una vez más al Señor y le quiero adorar. Dile a Él: quiero adorar con todo mi ser a Jesucristo quien me amó, a Jesucristo quien me amó y me perdonó. Quiero exaltar y pronunciar
y pronunciar tu santo nombre con todo mi corazón, tu santo nombre con todo mi corazón. Una vez más dile: quiero adorar con todo mi ser, con todo mi ser, a Jesucristo, quien me amó y me perdonó. Quiero exaltar y pronunciar tu santo nombre con todo mi corazón. Santificar mi vida quiero, santificar mi vida quiero, que mi deleite seas tú, que mi deleite seas tú. Dispuesto estoy a perderlo todo, Señor. Dispuesto estoy a perder todo para ganarte a ti, Señor. Para ganarte a ti, Señor. No será hallado en mi justicia, no será hallado en mi justicia, que es por la ley sino en la fe, que es por la ley sino en la fe que es en Jesucristo, la fe que es en Jesucristo, y la justicia que es de Dios, y la justicia que es de Dios. Oh sí, Señor, te adoramos a ti, mi Dios, con todo nuestro ser. Queremos exaltarte y proclamar tu grandeza. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Amén. Aleluya. Ofrécele ese aplauso fuerte al Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Aleluya. Muy bien, mis hermanos, pues despídanse unos a otros y nos vemos la próxima reunión. Que el Señor les bendiga. Quiero exaltar y pronunciar su santo nombre con todo mi corazón. Quiero adorar con todo mi ser a Jesucristo, quien me amó y me perdonó. Quiero exaltar y pronunciar tu santo nombre con todo mi corazón. Santificar mi vida quiero, que mi deleite seas tú. Dispuesto estoy a perder todo